Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy tenemos la otra clase de cadenas de Markov, sí, de la práctica 2, que ya deberíamos, digamos, por cronograma ya deberían haber visto todas las clases. No sé cómo vienen al día con las clases o no, pudieron arrancar con la guía. Sí, yo por lo menos sí, pero igual tengo bastantes dudas con la guía. Bueno, Yo también, da igual. bueno, buenísimo, vamos para eso. Ah, práctica 2, bien. Listo. Cronograma como venimos, a ver. No sé. Ok, hoy es la clase después de la 14. Ok, después de esto quedan jueves y lunes dos clases, que son las clases sobre procesos de Poisson, y el miércoles consulta, jueves repaso, lunes parcial. Ok, vamos a ver igual cómo avanzamos hoy, si hace falta después el lunes agregar alguna clase le agregamos, pero bueno. A ver, cuéntenme dudas que vayan surgiendo. Profe, antes de empezar con la práctica, ¿te puedo hacer dudas de la clase que me quedaron? ¿De la teórica? Sí, 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 obvio. Dale. sí. ¿Viste cuando vos haces creo que la clase 13, la distribución estacionaria, Ujú. cuando calculás el límite en la matriz de diagonal que tiene los autovalores, ¿por qué, suponete, a uno que es uno y 0,30, ¿por qué a 0,30 le pones la t como exponente y al uno no? Porque uno de la T es uno. Ah, qué peludo. Es simplemente por eso. Pero acuérdense que digo que en general lo que termina pasando es que nosotros tenemos la base de autovectores, cada uno asociado a un autovalor, y lo que habíamos visto, que un poco en la clase pasada lo repetimos, es si yo escribo, si yo tomo P de cero, ¿sí? La distribución inicial, y la escribo como cierta combinación lineal de los autovectores de la base, que la clase pasada también me explicó todo esto, P en T, que es m aplicarle es decir, a esto, m veces multiplicarlo por la matriz probabilidades de transición, o sea, es m la t por esto, que cada vez que aplicamos por m, esto es como multiplicarlo por el autovalor correspondiente, entonces es como multiplicarlo t veces por el autovalor. Entonces me queda alfa 1 por lambda 1 de la t por b sub 1, y así para todos los términos, alfa n por lambda n de la t por b sub n. Simplemente ahí siempre hay un autovalor que es el 1, que puede ser simple o doble, pero bueno, como es 1 a la t me queda 1 y listo. ¿Sí? Los otros sí quedan en la t, y obviamente los que son en módulo menores a 1 tienden a 0, los que son en módulo igual a 1 no. Esos son los que no desaparecen, y en función de esos puede ser que haya distribución límite o no. ¿Se entiende? Y aclaración, recuerdo Sí, algo que ya dijimos en la clase pasada, pero para que quede claro, porque recién dijiste distribución estacionaria, a lo que estamos viendo, lo que sirve esto es para ver si hay distribución límite, ¿sí? Es decir, si hay como una especie de P de infinito, podríamos decir. ¿Ok? Que no es lo mismo que distribución estacionaria. La distribución estacionaria es una distribución que, si yo en un momento estoy en esa, el paso que sigue estoy en ese, y por lo tanto todos los que siguen voy a tener esa distribución. La distribución límite sí existe, siempre es una distribución estacionaria. Pero puede ser que no haya distribución límite, e igual siempre hay alguna distribución estacionaria, porque cualquier autovector asociado al 1, si lo normalizo, digamos, si tengo que sea una distribución, es una distribución estacionaria. ¿Está claro eso? sí, sí, O gracias. sea, si hay límite, En la distribución límite es el punto fijo, ¿no? no, a ver, no, la distribución estacionaria sería el punto fijo. Es la que si yo estoy ahí, cuando aplico la matriz de vuelta, no me muevo. Pasa que la distribución Ah, límite genial. siempre es una distribución estacionaria. Ahora, Ah, la genial. Gracias. distribución estacionaria depende en particular, o muchas veces puede depender de quién es la distribución inicial. Y esa la que tienda va a ser una distribución estacionaria, seguro. Pero puede ser que para una distribución inicial en particular, yo no tenga distribución límite, porque por ejemplo tengo por acá un menos 1 en la t que no se me va, entonces no tengo distribución límite, pero de todas maneras existen distribuciones estacionarias.
que son cualquier autovector, que son los autovectores asociados al 1. Para cierta distribución inicial, puede ser que yo sí tenga límite, que puede que sea esa distribución estacionaria. ¿Se entiende la distinción? Sí, sí, gracias. Bueno, ¿qué más? El límite es el vector que no se cancela. Claro, digamos, si vos tenés... A ver, si vos acá vas a ponerle que vos tenés, ponele que te queda, no sé, alfa 1 por 1 a la t, que insisto, 1 a la t es 1, por b sub 1. Ponele que tenés autovalores, el 1 autovalor doble, otro autovalor maximal que no sea el 1, por ejemplo, menos 1, y uno que sea menor a 1, qué sé yo, la onda 4, 0,5. ¿Ok? Cada uno y que tenés, bueno, entonces dos autovectores asociados al 1, uno al menos 1, uno al 0,5. Y que escribís entonces la distribución inicial como alfa 1 por b sub 1 más, bueno, lo mismo hasta alfa 4. Entonces cuando aplicás m t veces, te queda alfa 1 por 1 a la t, por b sub 1, más alfa 2 por 1 a la t por b sub 2, más alfa 3 por menos 1 a la t por b sub 3, más alfa 4, bueno, por 0,5 a la t por b sub 4. ¿Sí? Obvio que este término sé que tiende a 0. ¿Sí? O sea, tiende al nulo. Tiende a 0 por cualquier vector, o sea, tiende al nulo. Esto es lo mismo que no poner 1 a la t, simplemente alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2. Y esto no tiene límite. ¿Sí? Entonces, primera pregunta, ¿puede haber distribución estacionaria acá? Estacionaria sí, límite no. Perdón, ahora estoy haciendo yo. Estacionaria sí, seguro, porque si en cualquier autovector asociado al 1, en este caso hay varias opciones, de hecho, va a ser una distribución estacionaria. Distribución límite no hay, no puede haberla de ninguna manera. Es oscilante. O sea, tendría que ser, Tendría que ser no bien. sé, 0. Sí. Alfa 3 tendría que ser 0. Claro. ¿Y de qué depende si alfa 3 es 0 o no es 0? De los autovectores. De la distribución inicial. Claro. O sea, yo lo que hago es, a este lo escribo como combinación lineal de la base de autovectores que elegí. Según quien sea la distribución inicial, puede ser que cuando escribo esa combinación lineal el alfa 3 me dé 0 o no. O sea, puede ser que necesite el autovector este o no para escribir a P de la probabilidad de distribución inicial. Si alfa 3 es 0, porque da la casualidad que para esa distribución inicial el alfa 3 termina dando 0, entonces ahí sí va a haber límite, porque este término no va a estar. Y el límite va a ser esto. Exacto, la parte que me queda, la parte que no se cancela. ¿Se entiende? Hasta ahí. Obvio, si alfa 3 no es 0, porque para esa distribución inicial alfa 3 no me da 0, entonces en ese caso no hay distribución límite. Si a lo sumo podremos decir que si separo como en sus cadenas de la parte de par y la impar, bueno, sí va a haber un límite para cada una, pero el límite en sí de la cadena no va a existir en ese caso. ¿Estamos? Pero si alfa 3 fuera 0, en ese caso sí. Porque ese término no está. Y el otro tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí. Martín, ¿podrías explicar por qué si alfa 3 es 0 no hay límite? Y porque si alfa 3 es 0, cuando acá te queda... No, si alfa 3 es 0 sí hay límite. Porque si alfa 3 es 0 te queda... Al revés, claro. 0 por menos 1 a la t por b sub 3. ¿Cuánto da eso? Es el nulo. Porque da 0 por lo que sea 0. O sea, este te da el vector nulo y este tiende al vector nulo. O sea, que toda esta parte desaparece. Y si no es 0, ¿por qué no hay límite? Porque para los pares esto te da 1 y para los impares te da menos 1. Entonces como que te vas a estar moviendo entre alfa 1 por b1 más alfa 2 por b2 más, ponele que acá tuvieras un alfa 3 que no es 0, por m1, si t es par, te va a dar alfa 3 por menos 1 a un elevado a un par es 1, así que alfa 3 por b3, y para los t impares vas a ir tendiendo a alfa 1 b1 más alfa 2 b2 menos alfa 3 b3. O sea que a menos que esto sea 0, son distintos. Es como que la subsucesión, digamos, de las distribuciones de los tiempos pares va tendiendo a esto. Y la de los tiempos impares va tendiendo a esto, que es diferente. A menos que alfa 3. Entonces, pero para los pares entonces hay límite. Es como si vos te tomás como una nueva cadena, que solamente... Porque a ver, vos podrías decir,
que te sean, qué sé yo, años, ¿sí? Y entonces si tomás una cadena que sean los años pares, eso te genera como una nueva cadena que sí tiene límite, y si tomás los impares te genera otra nueva cadena que también tiene límite. Pero la cadena en sí Joya. no tiene límite, porque va como oscilando entre dos distribuciones límites. Ok, gracias. Si además de ser -1 fuera I, por ejemplo, acuérdense que la I, no sé si estuvieron repasando complejos, ahí voy. Oscila entre 4 valores, ¿sí? 1i menos 1 menos i, 1i menos 1 menos i, o sea que ahí serían como 4 subcadenas que cada una tiene un límite, pero sí la cadena no tiene límite. Bueno, y así otras. Sí, tener límite es lo mismo que converger. O sea, que el límite existe, sea finito, es lo mismo que ser convergente. O sea, sería que la distribución converja. Acá. ¿Estamos? Y supongamos que alfa 3 es 0, o sea que efectivamente este directamente no aparece y este tiende a 0. ¿Tengo distribución límite? Sí, Sí. o sea, pero alfa 1 y alfa 2 no tienen que ser 0. Claro, entonces se supone que. Ahora, claro, pues si fuera, me daría 0, 0, 0 y eso no lo puedo como normalizar o estandarizar. Pero no va a ser nunca, porque no tendría sentido que lo fuera. No va a pasar nunca eso. Pero es verdad. Seguro uno de los dos igual va a ser tilde de 0. Ahora, fíjense un detalle. ¿Va a haber una única distribución límite o depende de algo? No, depende de la distribución inicial, que es como habíamos dicho Depende antes. de la distribución inicial, que va a ser la que determine cuánto es alfa 1 y cuánto es alfa 2. Para diferentes alfa 1 y alfa 2, yo voy a obtener diferentes distribuciones. Por ejemplo, imagínense que B1 es el 1, 0, 0 y que B2 es el 0, 1, 1. ¿Sí? Primer detalle, acá las cosas digamos, básicamente por un argumento de continuidad, acá las cosas siempre se acomodan de manera que el límite de algo que sea una distribución, es decir, algo que sume 1. O sea que, por ejemplo, podría pasarme en este caso que alfa 1 me dé un medio y que alfa 2 me dé un cuarto. ¿Por qué tendría sentido eso? Bueno, porque alfa 1 por B1 va a ser un medio 0, 0, y alfa 2 por B2 va a ser 0, un cuarto, y la suma entonces de todo esto va a terminar dando un medio, un cuarto, ¿sí? Que es una distribución, suman 1, ¿sí? O sea, nunca va a pasar que el alfa 1 y el alfa 2 hagan que la cuenta no me dé una distribución, porque como para cada t, la suma de todos estos es 1, en el límite también tiene que dar 1. Es por un tema, básicamente una cuestión de continuidad de la suma. Tengo una pregunta sobre eso. Sí. En el caso que yo tenga que calcular, por ejemplo, la distribución estacionaria ahí, sabiendo que hay dos autovalores que son 1, Sí. ahí como que en cada vector que genera, bueno, el mismo autovalor. No hay la distribución estacionaria ahí. O sea, Ok, todas las ok. combinaciones de estos dos, todas las combinaciones de estos dos que den una distribución, o sea, que sumen 1 los coeficientes, son distribuciones estacionarias. Ok, está bien. Entonces ahí era mi duda, porque yo pensé, bueno, si tiene que haber una, si son dos autovalores, divido el 50% en cada vector. Claro, no necesariamente. O sea, vos podrías tener alfa 1 igual a 1 y alfa 2 igual a 0, y te daría esta distribución estacionaria, que es una distribución. ¿Sí? Está bien. Podrías tener alfa 1 igual a 0 y alfa 2 igual a un medio, y tendrías esta. Podrías tener alfa 1 igual a un medio, alfa 2 igual a un cuarto, y tendrías esta que también es. Y así. Básicamente, todas las distribuciones estacionarias posibles van a ser de la forma algo, dos cosas iguales, pero que tienen que sumar 1. ¿Sí? Claro. ¿Cuánto suman los elementos de esto? No. A más 2b, ¿no? Ah, más, sí. O Ok. sea, básicamente va a ser a sobre a más 2b, b sobre a más 2b y b sobre a más 2b para todos los posibles a y b positivos, o bueno, mayores o iguales a 0, que no sean los dos 0, esto me va a dar una distribución estacionaria. Si tomo a igual a 1 y b igual a 0, me da 1, 0, 0. Si tomo a igual a 0 y b igual a 1, por ejemplo, me da 0, un medio, un medio. Si tomo a y b iguales, me da un 1 sobre 3, o sea, un tercio, un tercio, un tercio.
Si tomo A igual a 2, B igual a 1, que sería como la otra versión de esto, te da un medio, un cuarto y así hacerte. En realidad tenés una infinidad de distribuciones estacionarias en este caso. ¿Sí? Está bien. Ok, y distribuciones infinitas, ¿cómo se llama, no? Distribución límite, digamos, Límite. la distribución límite va a depender de quién sea la distribución inicial. Porque quién sea De la la distribución inicial va a influir en quién son alfa 1 y alfa 2. Ok, que estacionarias hay infinitas, o no sé si infinitas, pero hay bastantes. Sí, hay infinitas. Y. Ok, sí, infinitas. Sí, por un tema de Y bueno, continuo, ¿no? Yo le puedo poner A 2,38, B igual a 1,57, o sea, son infinitas. claro, por eso. Y límites va a haber, o sea, Claro. dependiendo de la Acá distribución. cuando hablamos de la cadena, o incluso en la bibliografía, digamos, dejo pasar, lo menciono para que estén atentos y atentas porque es fácil cumplir con eso. A veces uno cuando piensa en la cadena de Markov, piensa solo en las probabilidades de transición. ¿Sí? Y en realidad, entonces ahí técnicamente uno no está hablando de un proceso estocástico específico, sino de toda una variedad, porque en realidad para cada distribución inicial el comportamiento va a ser diferente. Y a veces sí hablamos específicamente de tal matriz de probabilidades de transición y tal distribución inicial, y ahí sí tenemos como determinado completamente las distribuciones de las variables del proceso. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de distribución estacionaria, medio que lo único que estamos mirando es la M. ¿Sí? O sea, si hay alguna distribución que si en algún momento el proceso tomara esa distribución, entonces se mantiene ahí. Pero a lo mejor el proceso en particular que yo tengo, por el P0 que tengo, nunca toma esa distribución. Por eso es como la distribución estacionaria tiene que ver solamente con las probabilidades de transición. ¿Sí? La distribución límite tiene que ver con las probabilidades de transición y la distribución inicial. Porque en este caso, por ejemplo, para diferentes distribuciones iniciales, incluso si este término se me va, yo tendría diferentes distribuciones límite. Cualquiera de esas que puedo tener son todas distribuciones estacionarias. ¿Se entiende? Sí. Cuéntame qué más. No está claro. Entonces, este sería el caso en donde tengo distribuciones, donde si esto se me fuera, tendría distribución límite, pero esa distribución límite depende de cuál sea la distribución inicial. En el caso en que tengo el 1 como autovalor simple, si hay distribución límite, es decir, si no hay otro autovalor maximal que no sea el 1, o si hay, pero justo para esa distribución inicial desaparece, en ese caso hay una única distribución límite posible, que es la única distribución estacionaria. Pero cuando el 1 es múltiple, hay ya infinitas distribuciones estacionarias, entonces a cuál voy va a depender de la distribución inicial. ¿Vamos? O sea, las preguntas acá siempre son, ¿el 1 es un autovalor simple o múltiple? ¿Y el 1 es el único autovalor maximal o hay otro? Esas son las dos cosas que me van a determinar los diferentes posibles comportamientos. ¿Vamos? Ok, perdón, pero ¿podés volver a repetir? O sea, la distribución estacionaria depende De M. y ¿de cómo? De la M, de la matriz de probabilidades de transición. Okay. Porque no es, digamos, la distribución estacionaria es una distribución que si en algún momento alguna de las X tuviera esa distribución, entonces todas las que siguen tendrían esa distribución. Pero para una distribución inicial que en particular que vos tenés, a lo mejor las X nunca toman esa distribución. Por eso digo que es algo que tiene que ver más con la estructura de las probabilidades de transición y no con el proceso, la cadena en sí que vos estás viendo. Es más común, si en algún momento pasara esto, entonces me quedaría ahí. Pero después para una distribución inicial en particular puede ser que en algún momento tengas esa distribución o no. Genial, gracias. De nada. Cuéntame qué más. Ale, Sí. y llegar a una distribución estacionaria pasa solo si la cadena de transición es homogénea. Hay una preguntita sobre eso. No necesariamente, vos podés tener una distribución, digamos, puede pasar que vos tengas, por ejemplo, que P de 0, que vos tengas que, por ejemplo, un tercio es estacionaria. Porque como habíamos visto el otro día, porque la cadena tiene el 1, 1, 1 como vector asociado al 1. Entonces esto es una distribución estacionaria. Otra puede pasar que P de 0 sea un medio, un cuarto, que por cómo son las probabilidades de transición, P de 1 sea, qué sé yo, lo que sea, un quinto,
quintos, 2 quintos, y que por cómo son los bloques de transición, después esto se te termina convirtiendo en 1/3, 1/3, 1/3. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser P de 3? Y 1/3, 1/3, 1/3. Exacto, y P de 4 también, y P de 5 también, y todas las que siguen también, ¿no? Y en la distribución límite va a ser esa. O sea que, por empezar, no quiere decir que tenga que empezar en la distribución estacionaria para alcanzar una distribución estacionaria. Puede pasar que en uno o dos pasos me aparezca en un momento, bueno, y a partir de ahí sí me quedo quieto. ¿Sí? Eso por un lado. Y lo de homogénea tiene que ver con otra cosa. Porque que la cadena sea homogénea no quiere decir que esto, lo que me diría es que la cadena, que el proceso no es estacionario. Eso es lo que me estaría diciendo. ¿Por qué? Porque X0 tiene una distribución distinta a la de X1 y distinta a la de X2. E incluso si hacen la cuenta probablemente tenga diferentes esperanzas, varianzas, todo. O sea que lo que no es estacionario, seguro. La cadena es homogénea si las probabilidades de transición no cambian. Es decir, si las probabilidades de transición de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 son las mismas. ¿Se entiende? O sea, si la matriz M no depende de T. ¿Se entiende? Bien, o sea, este proceso que describiste recién podría ser homogéneo. Claro, sí, Puede ser una cadena. si asumimos que la M que me lleva, que habría que ver, ¿no? Si se puede, pero que la M que me lleva de acá a acá, Claro, sí, sí. y de acá a acá, y de ahí en adelante siempre lo mismo, si esa M siempre la misma, es una cadena homogénea, es un proceso, eso es homogéneo. ¿Sí? Ahora, si la M que me lleva de 0 a 1 es distinta de la M que me lleva de 1 a 2, entonces una M de T, digamos, ahí no es homogéneo. Tiene que ver con eso la homogeneidad. ¿Y si tenés una MDT es imposible que sea estacionario o podría suceder también? Y no, porque pensá que la M de T, de alguna manera, lo que te da probabilidades condicionales de un periodo al que sigue, en el fondo surge de acá. De este dato, de esta función de distribución conjunta, es desde donde uno sacaría cuánto es, por ejemplo, la probabilidad de que si xt es tanto, xt más 1 sea tanto. ¿Sí? Esta probabilidad condicional surge de esta distribución conjunta. Si me da diferente para diferentes t, es porque esta distribución conjunta es diferente para diferentes t y por lo tanto no es estacionaria el proceso. Claro. ¿Se ve? Igual es, o sea, es rebuscado lo que estamos pensando, pero está bueno pensarlo para ir sentando ideas. La estacionalidad tiene que ver con que toda la estructura de probabilidad del proceso es la misma si yo me paro en t igual a 0 o me paro en t igual a 1000. Y no, si las probabilidades de transición de cierto estado a cierto estado en un periodo no son las mismas para t igual a 0 que para t igual a 1000, o para t igual a 0 y para t igual a 1, es porque esta distribución conjunta es distinta de esta distribución conjunta, por ejemplo. Y entonces, en particular, eso es una de las cosas que tendría la igualdad de estas, o la identidad de esas funciones de distribución conjunta, es una de las infinitas cosas que tiene que pasar para que el proceso sea estacionario. ¿Se entiende? Sí, genial. Gracias. Un comentario, hay un ejercicio, creo que es el 4, sobre cadenas no homogéneas. Un comentario es que cuando la cadena es no homogénea, todo esto de los autovectores, autovalores y todo eso, deja de tener sentido. Porque ya Claro. nosotros siempre hablamos de los autovectores y los autovalores de M. Si tengo infinitas M's, ya fue, no vale la fórmula de M a la T ni nada por el estilo. ¿Sí? De hecho, creo que lo vimos en clase, pero por otro claro, si yo tengo la M de T, ¿qué hace? La M de T agarra la distribución en T y me da la distribución en P de T más 1. ¿Sí? Entonces acá ya, por ejemplo, yo quiero P de 5 y tengo P de 0, ya no vale M a la quinta por P de 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque para pasar de P de 0 a P de 1, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por M de 1. Por M de 0 sería. O sea, es igual, eso es una convención, ¿no? Sí. Pero la convención es el momento en el que estoy, es el mismo de la Claro. M para pasar al que sigue. Entonces, y para P de 2, necesito agarrar P de 1 y multiplicarlo Y por multiplicar por M. Esta sería así, por M de 1. Entonces, es M de 1 y P de 1 era M de 0 por P de 0. Y en general, por ejemplo, si quiero P de 5, ¿qué voy a hacer? Y M de
4 por M de 3, por M de 2, por M de 1, por M de 0, por P0. Exacto. Todas estas M's, estas 5 M's empezando de 0, terminando en 4, por la distribución inicial, eso me va a dar P de 5. Y si quieren, esta matriz, todo el producto de estas matrices, lo podemos llamar... Esto cuando no es homogénea. ¿Cómo? Esto cuando es no homogénea. No es no homogénea, exacto. Y si quieren, Con todo el esto ejercicio lo podemos 4B. llamar M de 0 a 5, que es la que me permite pasar de 0 hasta 5. ¿Sí? Ujú. Pero claro, ahí ya estas matrices son distintas. Esto ya no es M a la quinta. ¿Sí? Entonces todo lo que vimos de autovectores, autovalores, acá no se aplica. Bueno, aquí hay un solo ejercicio de esto, no quiere decir que no lo tengan que ver y no quiere decir que no aparezca en los exámenes, porque lo he tomado. Pero digo, deja de valer todo lo que tiene que ver con autovalores y autovectores acá. ¿Sí? Porque ya son todas de matrices diferentes. ¿Ok? Sí, genial, clarísimo, profe. Gracias. Bueno, cuéntenme qué más. Si quieren hacer, tienen más dudas teóricas, si quieren hacer una ejercicio en particular. En el 4B yo tengo que hacer M de 4 por M de 3 porque paso de X3 a X5. Bueno, lo miro, sí. Sí, como decís, sí. A ver, derecho. 4B. Ok, 4B tenemos una cadena con una matriz de transición que depende de T. Y me da una distribución inicial que es un medio. Y, o sea, P de 2, que es el primero, eso es hacer M de 1 por M de 0 por P de 0. Y después el B me pide si ir de 3 a 5, o sea, claro. Ahora yo tengo, la M de T es 2 a la menos T, 1 menos 2 a la menos T, 1 sobre, no, sí, T sobre 1 más 2T, 1 más T sobre 1 más 2T. Fíjense, detallecito, para T mayor o igual a 0, esto es positivo, o no negativo, esto puede llegar a valer 0, pero nunca negativo, y esto también es mayor o igual a 0, y además esta columna suma 1, y esta columna, si suman, es T más 1 más T es 1 más 2T, o sea que también suma 1. Sí, eso, o sea, para cada T, esta es una matriz estocástica, solo que para cada T es una matriz estocástica diferente. ¿Ok? Bueno, puede ser un medio. Para, como vos decís en el B, que te pide la probabilidad de que X sea, de que X5 sea igual a 1. O sea, acá hay dos estados, no lo aclara, pero acá los estados son 1 y 2. Si no, no tiene sentido el ejemplo. En vez de 0 y 1 serían 1 y 2. Así que la aclaración. Si hicieron la probabilidad de que X5 sea igual a 1, dado X3 igual a 2, claro, eso vendría de la matriz de probabilidades de transición. Eso es un elemento de la matriz que me da las probabilidades de transición de X3 a X5. O sea, T igual a 3 a T igual a 5, que sería ¿cuál? Las probabilidades en 5 son M de 4 por las probabilidades en 4, pero a su vez M de 4 es M de 3 por las probabilidades en 3. ¿Sí? ¿Lo ven? O sea que esta es la matriz que me permite pasar de ver las probabilidades de transición de los estados de X3 a los estados de X5. En particular, en esta matriz, como acá los estados son 1 y 2, la probabilidad de ir del estado 2 al estado 1 va a ser, estar acá. Va a ser el elemento 1, 2 del producto de esta matriz, que es esta cuenta hecha con T igual a 4 y esta cuenta por esta misma matriz, pero con T igual a 3. Lo que queda acá va a ser esa probabilidad de transición. Exacto. ¿Se ve? Sí, genial. Ale, Sí. tengo una consulta. En el 3, no sé si lo tenés a mano, nos pide, o sea, que hallemos, que descubramos el conjunto de distribuciones iniciales tales que PT sea convergente. Entiendo que se puede plantear algebraicamente y sé cómo se hace de esa forma, pero al principio me senté como a tratar de pensarlo si se podía resolver con alguna propiedad tipo de descomposición de matrices o qué sé yo. ¿Se puede hacer algo por el estilo o no?
Mira, a lo mejor hay algo por el estilo. O sea, yo no lo pensé, no lo compliqué tanto, digamos. A lo mejor hay algo que Ah, ok. puede hacer, pero simplemente lo que yo pensé fue plantear dos cosas, básicamente. ¿Cuáles son los P de cero? Acá son matrices de 4, para matriz M de litio 3C, o sea que son 4. Vos tenés, ¿cuál es la distribución inicial P de cero? Que va a ser A, B, C, D, porque son 4 estados. Tal que, eh, bueno, primero que sea una distribución, o sea que tienen que sumar 1, y tal es que haya distribución límite que para eso, como esta matriz M tenía creo que el -1 como autovalor, bueno, tal es que el alfa correspondiente al -1 sea 0. O sea, una vez que vos fijaste los autovectores, Claro. vos Sí, querés, sí, sí. ¿qué tiene que pasar para que digamos, la coordenada correspondiente al -1 se te haga 0? Eso es básicamente lo que tenés que tratar de probar. Ah, ok, genial. Sí, sí, yo me la rebusqué un poquito quizás al principio, después me di cuenta que no era tan difícil plantearlo algebraicamente, pero O bueno. sea, que es medio, por ahí medio bajó la cuenta, pero la idea era esa. Después, no sé, a lo mejor hay algunas. Yo que a mí no se me ocurrió, pero la idea era esa. Sí, así que no era nada tan raro. Lo importante, digamos, es Genial, lo conceptual esto de que necesito que la coordenada del autovector hacia -1 sea 0 para que haya distribución límite, para que sea convergente. Fíjate. Ok. Cuéntenme qué más. Profe, ¿vamos a hacer el 5? Ok, vamos a decir, también esta pregunta sobre reducible y reversible, ahora lo charlamos. A ver, el 5. Ah, le tengo una duda de la clase pasada que Decime. capaz más rápida que. De las covarianzas que hicimos, a ver. eh, Covarianzas de Sn y Sn más H, que las dividimos. Sí. En el último paso quedó lo que era constante, el 1 sobre la raíz de n por n más h, por p por 1 menos p. Sí, Y arriba como que se canceló. que era la varianza de SN. ¿Y por qué se canceló la covarianza de h? De Porque Sn y h. lo segundo que te quedaba era la covarianza entre SN, o sea, el segundo término era la covarianza entre SN, que sería, ¿qué letra será? I, ¿no? Sí. O no, Z. No, por Dios, no, I. Sn. Bueno, No, I creo que eran, las sumas eran I. Bueno. No, perdón, eran X, ok. Este era SN. sí, era. SN es X1 más X2 más XM. Y el otro no era SN más H. Lo habíamos separado, digamos, en dos. En un término te quedaban estos, que consigo mismo te daba la varianza de SN. Y en el segundo término Sí. acá quedaban las X, pero a partir de N más 1, hasta XN más H. Entonces, todas estas X son distintas de todas estas. Y como son todas independientes entre sí, toda esta cuenta es independiente de toda esta cuenta, de toda esta suma. O sea que son variables independientes y por lo tanto la covarianza es cero. Ok. ¿Sí? Esa es una Ok, manera de ok. verlo. La otra manera es que si vos habíamos charlado al principio de la clase, que si vos tenés covarianza de una suma y otra suma, básicamente eso lo podés escribir como la suma de todas las posibles covarianzas de uno de acá con uno de acá. Entonces te queda la covarianza de x1 con xn más 1, más la de x1 con xn más 2, más la de x1 hacia esta, más la de x2 con la de x2 con y todas las combinaciones. Como son todas distintas estas de estas, todas esas covarianzas que te quedan son covarianzas entre dos variables independientes y por lo tanto todas están cero. Joya. Gracias. Nada. Ahora vemos el 5 y después charlamos lo de cadenas reducibles y reducibles. El 5 me dice, para la cadena del ejercicio 1, que es la que estuvimos viendo las cuentas la clase pasada, repasémosla, era 0, medio y medio. El 5 tenemos. La matriz era 0, medio, un medio, un medio, 0, un medio, un medio, un medio, 0. La distribución inicial era 1, 0, 0. En el 5 me pide que calcule
Básicamente tiene que ver con la parte esa de la clase en la que hablamos de cómo, en realidad, conociendo la matriz de probabilidades de transición y la distribución inicial, técnicamente tenemos ya toda la información y sabiendo que se cumple la propiedad de Markov, tenemos técnicamente todo lo necesario para calcular cualquier función de distribución conjunta finita. Es decir, que en el fondo tenemos caracterizado toda la estructura de probabilidad del proceso. Acá simplemente vemos un par de ejemplos de cómo calcular probabilidades conjuntas. Entonces el punto A me pide la función de probabilidad puntual, esa P de x0 y x1 es la función de probabilidad puntual conjunta de las variables x0 y x1. ¿Sí? O sea que ahí no me pone valores, me pide una función. Si me pide una función, esa función ¿de cuántas variables? Es una función de probabilidad conjunta entre bivariada, ¿no? Así que como función es una función de dos variables. dos variables, ¿no? Pongámosle O sea, de x0 y x1 0 y minúsculas. Si quieren ponerle x e y, q y b, pónganle como quieran. Pues es una función de dos variables. Y además, como en esta cadena teníamos, creo que el rango habíamos asumido que el rango era 0, 1 y 2. No me acuerdo si lo decía o lo habíamos dicho nosotros, pero bueno, el rango es 0, 1 y 2. Básicamente esto lo tengo que dar para cuántos valores. Digo, para ver cómo es escribirlo, porque a veces uno tiene dibujos con eso. ¿Para cuántos puntos tengo que calcular esto? Y pueden ser las combinaciones de los tres, o sea que son 3 al cuadrado 9. Son 9, ¿sí? Y si quieren escribir eso, lo más fácil es hacer una tabla, como hacíamos en la práctica de repaso de distribución conjunta. O sea, podemos dar una tablita que sea x0, x1. Los dos pueden ser 0, 1 y 2, 0, 1 y 2, y en la tabla poner las probabilidades. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería la probabilidad conjunta de 0 y 0? O sea, la probabilidad conjunta del 0, 0. Bueno, acá tengo que usar que la info que yo tengo son probabilidades marginales de x0 y probabilidades condicionales de x1 dado x0. Entonces, esto primero, por definición de probabilidad conjunta, es igual a la probabilidad de ¿qué? De que x1 valga 0, Sí. dado que x0... Pero no, definición de probabilidad conjunta. Definición de probabilidad conjunta. Que x1 es igual a 0 y que x0 sea 0. Ah, ok, está bien. Ahora vemos Bueno, cómo sí. la calculamos, que es lo que vos decís. Pero digo, por definición, esto es esto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Está bien. ¿Entiendes eso? Entonces, esa es la explicación. Ahora, ¿cómo la hago con la info que tengo? Y sí, tengo que irme a una conjunta donde x0 sea lo que está dado y x1 sea lo que quiero calcular. O sea, tengo que usar esto. Esta es la probabilidad que yo conozco. Para que x1 sea 0, dado que x0 sea 0. O sea, bueno, esto no es igual a esto. ¿Qué me falta para que sean iguales? El producto de Por la probabilidad. la probabilidad. De que x0 es igual a De que 0. ¿No? x0 Porque de hecho la condicional es esta dividido esta. Así que esto es igual a esto. ¿Sí? O sea, un poco lo que tienen que pensar en este ejercicio es eso. Y entonces ahora esas sí las conozco, porque la de que x0 es igual a 0, la busco donde la distribución marginal de x0. La distribución marginal de x0 es esta, y el primer estado es el que corresponde al 0, o sea que esta probabilidad vale 1. ¿Sí? ¿Y esta? ¿Dónde está? Cero, ¿no es? Es 0, porque es esta acá. Es la de que si estoy en 0, que siga valiendo 0, está 0. ¿Sí? Así que esta probabilidad es 0. Y después que hago lo mismo con todas las combinaciones. Entonces yo, la de 0 y 1 va a ser que x1 sea 1 y x0 sea 0. O sea que es la de que x1 sea 1, dado que x0 es 0, por la de que x0 sea 0. Esta es 1, esta es, estoy parado en 0 y quiero salir en 1, o sea que sería acá, esta de acá es un medio. Así que esta probabilidad es un medio. x1, sí, x1 es 1, x0 es 0. Y así completo toda la tabla. Pero después cuando pasas a... O sea, y el resto todas serían cero, ¿o no? Y el resto son todas ceros, sí, exacto, porque vas a tener que x0 es vas a tener x0 igual a 1, que es 0, y x0 igual a 2, que es 0. O sea que básicamente la tabla te va a quedar así. Pero digo,
Quédense con la idea de que si los rangos son finitos, tranquilamente una función de probabilidad puntual se puede, o puntual marginal o conjunta, se puede representar con la tabla. Y es usual hacerlo. No hace falta que sea una fórmula. A veces puede ser que sí, pero en general no. ¿Ok? O sea que esa sería la respuesta a ese ejercicio. En el B me pide una conjunta, pero de 3, y ahí sí, para no. Porque, a ver, si yo quisiera la función de probabilidad conjunta de 3 variables, que si no me equivoco son ok, x1, x2, x3. Si lo quisiera como función, obviamente es una función de 3 variables ahora. ¿Y el rango cuántos elementos tiene? O no el rango, el posible rango, porque a lo mejor es más chico como pasó acá. ¿Cuántos elementos tengo que analizar? Y es 3 al cubo sería. Claro. O sea, son 27, ¿no? Y además para realizarlo tendría que hacer como 3 tablas para cada uno de los valores de x2, por ejemplo, sería lo que llaman un arreglo tridimensional. Entonces nada, acá les pido una específica. Hay un detalle que es que yo les dije que otro día sumamos que 0, 1 y 2, pero acá les pide esa probabilidad conjunta en el punto 1, 2, 3. ¿Sí? Así que hay que ponerse de acuerdo. O pensamos que el rango es 1, 2 y 3, o acá preguntamos 0, 1 y 2. Disculpen ese detallecito, pero bueno, supongamos que en realidad los estados son 1, 2 y 3, que acá podrían hacer lo mismo, no importa. Quiero calcular esto. Entonces, como hago, siempre tengo que volver a probabilidades de transición de primer orden, que son las que conozco. Entonces, la probabilidad de que x0, x1, x2 sea 1, 2, 3, o sea, tome el valor 1, 2, 3, es por definición la probabilidad de que De que x2 sea igual a 3 y x1 sea igual a 2 y x0 sea igual a 1. Bien, exactamente, es una conjunta, ¿no? Veo que los ordenás al revés. Eso es práctico para después cuando querés hacer las condicionales. Obvio que si esto lo escribo en otro orden, también es cierto y está bien porque es lo mismo, la conjunción, puedo dar vueltas a las cosas, pero para pensarlo después en condicional está bueno tenerlos ordenados de esta manera, así que está bien eso, ténganlo en cuenta a la hora de hacer las cuentas. Entonces yo ahora puedo empezar a separar y decir, bueno, pero esta probabilidad es la de que... O sea, uno se puede aprender esto como se hace en general, pero si lo quieren hacer en pasos sería, puedo agarrar esto como un solo suceso, o sea, como que esto es A y B, y entonces esto es la probabilidad de A, que es esto, dado B, por la probabilidad de B, y ahora de vuelta que tengo una conjunción, entonces ¿qué hago? Esto es ahora el A y este es el B, pero todo va condicionado a esto, entonces como que este lo paso para allá. Me queda la probabilidad de que x2 es igual a 3, dado que x1 es 2 y x0 es 1, por la probabilidad de esto y esto. Ah, bueno, no, por esto estoy haciendo lío. La probabilidad de que x1 sea igual a 2, dado que x0 es igual a 1 y después que x0 sea igual a 1. Bien. Y detalles, porque digo, esto después ustedes ya se pueden apretar la fórmula y escribirlo directamente, si quieren, pero el detalle, ¿y esto es igual a qué? ¿Lo puedo simplificar un poco esto? Por la propiedad de Markov. Ya. No sé si Según la propiedad de ok. Markov, este no lo necesito, ¿no? X0. O sea, en realidad es la probabilidad de que x2 es igual a 3, dado que x1 es 2, por la probabilidad de que x1 sea 2, dado que x0 es 1, por la probabilidad de que x0 sea 1. Bien. Y ahora, hasta hacer buscarlas. Esta ya sabemos que es, si considero que los estados son 1, 2 y 3, esta es 1. Esta es elemento 2, 1, o sea, sería con 1, 1, 2, sería un medio. Y esta 2, 3, esta también es un medio. Este es este de acá. No, pero no tenemos corrida la nomenclatura. Sí, por No esto. es X0. Pero que x0 sea 1 y que x2... Ah, bien, sí, perdón. x0 Me es equivoqué 1, yo. o sea, que estoy acá. X, el que sigue sea 2 es fila 1, columna 1, fila 2. Sí, perdón. Una pregunta. ¿Por qué en ese caso no sería el elemento, o sea, en la primera multiplicación, no sería el elemento 3, 2,
de m al cuadrado. Sí, sí, también. A ver, para. Sí, pero por esto. No, No, para, entonces no entendí. no, para ver. No, no sería Porque, ¿por qué? Porque vos tenés este en el medio. Porque vos no estás pidiendo que pase esto y esto. O sea, perdón, acá. No estás pidiendo que pase esto y esto. Si yo te preguntara la probabilidad de que x2 sea igual a 3 y x0 es igual a 1, que la podés escribir como la probabilidad de que x2 sea 3, dado que x0 es 1, por la de que x0 sea 1, ¿sí? Bueno, este sale de la distribución inicial, y esto sí es un elemento de la matriz m al cuadrado, porque estoy yendo de 0 a 2. Pero acá no te estoy pidiendo nada en particular para x1. ah, Estoy considerando ok, todos los entonces de x1. solo ¿Sí? elevás cuando salteás, o sea, cuando Yo salteás salto alguna de 0 a matriz. 2, ahí sí, uso m al cuadrado. O sea, puedo usar m al cuadrado. También puedo usar, y a lo mejor las vieron en la bibliografía, las ecuaciones de Kolmogorov-Chapman, ¿sí? Que tiene una sumatoria todo. Pero en esas ecuaciones esa fórmula está resumida en el producto matricial. Si cuando yo hago m al cuadrado, hago fila por columna, estoy multiplicando un montón de probabilidades entre sí sumándolas. Eso es equivalente a esas ecuaciones de Kolmogorov-Chapman que a lo mejor se cruzaron si estuvieron viendo la bibliografía. ¿Sí? Pero digo, lo tenemos resumido en el producto matricial. Digo, lo útil de esto es que uno el producto matricial ya lo tiene sistematizado y entonces no hace falta hacer tanta cosa. Entonces, cuando yo salto de 0 a 2 y el x1 no lo estoy poniendo, si van a las ecuaciones de Kolmogorov-Chapman van a ver que aparece una sumatoria para todos los posibles valores de x1, porque justamente al no estar pidiendo nada para x1 yo tengo como que considerar todas las posibilidades, de alguna manera. Bueno, eso queda resumido en directamente un elemento en particular de la matriz m al cuadrado, que es la que me da las probabilidades de transición a dos periodos, ¿sí? Las de segundo orden, digamos. Pero acá yo no quiero esta probabilidad. Yo quiero esto y esto, pero también quiero que x1 sea 2. Entonces lo tengo que tener en cuenta eso. Por eso en principio Ok, entonces, si esa x2 sería una x3, sí tendría que elevar al cuadrado. No, al cubo, perdón. Sería. Nada, o sea, si esto fuera x3, vos tendrías... acá tendrías x3, acá tendrías x3, acá tendrías x3. Y entonces, esto sale de la expresión inicial. Sí. Esto sale de la matriz de probabilidades de transición de primer orden, digamos, la que va de a 1, porque y es ir del 1 al 2 acá. Y esta sí sería el elemento 3, 2, pero de la matriz m al cuadrado, exactamente. Sí. Ok, siempre se eleva al 1 menos, sería. No, a la distancia. Claro, a la distancia. Porque de 3 a 1 hay 2, es eso, básicamente. No importa si es de 1 a 3, o de 5 a 7, o de 10 a 12. El tema es que hay 2 de distancia, entonces, ¿quién te da eso? M al cuadrado. ¿Se ve? Listo. Y por eso digo, fíjense, está bueno el planteo, porque fíjense que entonces, yo acá el ejercicio se lo pedí con consecutivas, pero entonces, también podemos calcular con esa idea la conjunta de x0, x1, x3. Y entonces, ven que más allá de que pueda hacer un bajón o no la cuenta, yo puedo hacerla de cualquier conjunto de variables, de cualquier cantidad finita. Yo puedo hacerla de la conjunta de x8, x9, x32 y x50. Sí, voy a tener que, bueno, obviamente eso va a involucrar la distribución de x8, ¿sí? La marginal. Va a involucrar la matriz de probabilidades de transición de un paso, la básica, la m. Va a involucrar algún elementos de m a la 32 menos 9 y va a involucrar elementos de m a la 50 menos 32. Pero todas esas cuentas las puedo hacer. En teoría, digo. ¿Se entiende? Y entonces puedo calcular cualquier probabilidad conjunta de estas 4, por tirar cualesquiera. ¿Se ve? Sí, ahí lo entendí. Es Gracias. que se convenzan de que con esto y esto yo ya tengo caracterizada toda la estructura de probabilidad del proceso. Ya conozco, entre comillas, todas las funciones de probabilidad, todas las funciones de distribución conjunta finitas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, bien. Hablemos un poquito de lo que pregunta Ariel, lo de las cadenas reducibles y irreducibles. Una cadena es irreducible si todos los estados forman parte de la misma clase de conexión, le llamé,
Hace mucho que no miro esa clase. Voy a poner a repasar. ¿Se llama clase de conexión eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Perdón, justo se me trabó. Las clases en las que los círculos de datos se llaman clases de conexión. Clase comunicante. comunicante, creo. Ah, de clases Comunicante. comunicantes. Listo, eso. Gracias, eso quería saber. Las clases comunicantes, ¿sí? Yo acá tengo 3 estados. Llamémoslo 1, 2 y 3, pero lo puedo llamar A, B y C. O sea, en el fondo insisto que para muchas aplicaciones lo de los estados es una etiqueta simplemente. ¿Sí? Ah, bueno, si voy a llamar A, B y C, o tengo que decir 1, 2 y 3. Entonces, si la matriz es la M de anterior, yo puse puntitos donde serían los submedios, pero acá lo único que importa es, aunque no fueran un medio, las probabilidades lo importante es que no son 0. ¿Sí? O sea, lo interesante para analizar la estructura de esto de las clases y todo eso es simplemente ver cuáles probabilidades de transición son nulas y cuáles no. Entonces, del 1 al 1 no puedo ir, pero sí puedo ir del 1 al 2 y del 1 al 3. Del 2 al 2 no puedo ir, pero sí puedo ir del 2 al 1 y del 2 al 3. Y sí puedo ir del 3 al 1 y del 3 al 2, pero no del 3 al 3. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿el 1 es... A ver, ¿el 1 puede acceder a qué estados? El 1 puede acceder al 2, puede acceder al 3, el 2 puede acceder al 1, el 2 puede acceder al 3, el 3 puede acceder al 1, el 3 puede acceder al 2, o dicho de otra manera, el 2 es accesible desde el 1, el 3 es accesible desde el 1, etc. ¿Sí? Sí. Ahora, el 1 se comunica, ¿qué puse ese término? ¿Con quién? Con el 2. Con el 2, el 3 y también consigo mismo. Con el 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque del 1 puedo ir al 2, sí. Del 2 puedo ir al 1, sí. Ahora hacemos un ejemplo más complicado, porque ojo que acá lo importante no es que sea en un solo paso. Acá todos las que se pueden es en un solo paso. Porque pregunta, ¿el 1 se comunica con el 1? Sí. Sí, en 2 pasos. El 1 es accesible desde el 1. Y el 1 es accesible desde el 1, ¿no? O sea, lo mismo. Y yo al revés es lo mismo. Solo que en 2 pasos, pero también. ¿Sí? O sea, el 1 es accesible desde el 1, el 2 es accesible desde el 2 y el 3 desde el 3. O sea que en realidad acá todos se comunican con todos. ¿Lo ven? Ujú. Por lo tanto, todos están en la misma clase comunicante. La clase comunicante del 1 es 1, 2, 3, porque el 1 está comunicado con el 1, está comunicado con el 2 y comunicado con el 3. Pero además, es la clase comunicante del 2 y también es la clase comunicante del 3. Entonces, si alguien está en una clase comunicante, tiene la misma clase comunicante, porque en el fondo, básicamente esta relación es una relación de equivalencia. ¿Sí? Bueno, no necesariamente, pero digo, la transitividad hace que si el 1 está comunicado con el 3 esté comunicado con el 1 por la simetría y así. Entonces, ¿cuántas clases cuántas clases comunicantes hay acá? Una sola. La del 1, 2 y 3. Y además no hay ninguno que quede suelto. ¿Sí? Esta es una cadena irreducible. ¿Se entiende? Hasta ahí. ¿Qué pasa si yo tengo un estado 4 que accede al 2 y que accede al 3? Es decir, el 2 es accesible desde el 4, el 3 es accesible desde el 4. Primera pregunta, ¿el 1 es accesible desde el 4? Sí. Sí, solo que en 2 pasos, pero se puede, o sea, el 4 puede ir al 1 tanto por acá como por acá. Ahora, ¿el 4 es accesible desde el 1? No. No. Y tampoco es del 2 y tampoco es del 3, ¿no? Lo cual tiene sentido. Como el 1, el 2 y el 3 están comunicados, si alguno fuera accesible, si el 4 fuera accesible desde alguno de ellos, por ejemplo desde el 1, también sería accesible desde el 2 y desde el 3, porque puedo hacer este camino o puedo hacer este camino. ¿Se entiende? Entonces acá el 4 no está en ninguna clase comunicante. Porque fíjense, el 4 ni siquiera está comunicado con el 4. ¿Sí? ¿Lo ven? Claro, una vez que se da el 4 no vuelve. Claro, el 4 es un estado sin retorno. ¿Sí? La teoría lo que dice básicamente es el espacio
de estados, o sea, lo que podemos llamar el rango del proceso, básicamente es la unión de todas las clases comunicantes y de los estados sin retorno. ¿Sí? Cuando tengo estados sin retorno, eso no es una cadena irreducible. Es decir, la cadena es una cadena reducible. La cadena es irreducible cuando básicamente tengo que el rango es igual a la única clase comunicante del proceso. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que voy a hacer es el análisis, de ver cuáles son las clases comunicantes. Si quieren podemos ver alguno de acá. En el... por El ejemplo, ejercicio 7 es eso. en el 7, sí. El 7, por ejemplo, si vemos el B, imagino que debe ser que no, pero no estoy seguro. Tenemos 000 punto a punto. ¿Cuál ejercicio es, Alejandro? Y el 7B. Ok, gracias. Todos ceros, 0, punto 00. Y después tenemos punto 4 ceros. Y... ¿Estoy mezclando o no? Estoy copiando bien. Punto 000 punto. Bien. Entonces, llamémosle 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces tenemos que ver 1, 2, 3, 4, 5. El 1 puede ir con probabilidad positiva a ¿cuáles? Al 4. 4 y 5. A la gente del puntito. El puntito podría ser un medio, un tercio, dos tercios, no importa. Pero son números que no son ceros y que puede ir al 4 o al 5. ¿Sí? Del 2, sí o sí voy al 3. Con probabilidad de 1, obviamente este sí es un 1. Y del 3 también voy al 3, con probabilidad de 1. No. Del 4 voy al 1 sí o sí. Sí. Y del 5, me quedo del 5 o voy al 1. Entonces, por empezar, veo que acá hay dos cosas que están completamente desconectadas, ¿no? Claramente esto no va a ser una cadena reducible. Entonces, primero, ¿tengo estado sin retorno? Sí. Sí. Sí, El el dos. 2. El 2, no, el 2 es un estado sin retorno. Este es sin retorno. Después, ¿el 3 con quién se comunica? Consigo mismo. Consigo mismo y nadie más, ¿no? O sea, es accesible desde el 2, pero no se comunica con el 2 porque puedo ir del 2 al 3, pero no del 3 al 2. O sea que el 3 solamente se comunica consigo mismo, no es accesible ni accede a ninguno de los otros, o sea que una de las clases comunicantes que tengo acá es la del 3, que de hecho es solo el 3. Y después tengo otra clase comunicante. A ver, el 1 no es La entonces. 1, 4, 5. Claro, 1, 4 y 5, ¿no? Del 1 puedo ir al 4 y volver, o al 5 y volver. Del 4 puedo ir al 1 y volver. Y también del 4 puedo ir al 5 más de un paso y después puedo volver. Y el 5 también. O sea, acá todos, el 1 se comunica con el 4, también se comunica con el 5, así que todos se comunican con todos. ¿Sí? La otra clase de comunicante es la clase del 1, que también le puedo llamar la clase del 3, y también le puedo llamar la clase, del 4, y también le puedo llamar la clase del 5. ¿Sí? Y que básicamente es 1, 4 y 5. ¿Es irreducible la cadena? No. No. Sí, sí, tengo por lo menos dos clases comunicantes, tengo un estado sin retorno, no es irreducible. Estamos. Básicamente una cadena es irreducible, entonces como conclusión, cuando todos los estados se comunican con todos. Entonces, y por lo tanto tengo una única clase comunicante. Y no... ¿Te puedo hacer una pregunta del justamente este ejercicio? Viste que te pide que cheques para ver. Uno, si bueno, la partición en clases comunicantes, estados sin retorno, las clases cerradas, estados absorbentes, y después dice para cada clase si es aperiódica o periódica, y en tal caso su periodo. Bien, la periodicidad es una propiedad de las clases, ¿sí? No de la cadena. Ahora, por ejemplo, la clase del 3 al
al único lugar que puede ser el 3 y lo hace siempre en un paso. ¿Sí? O sea que esta clase es aperiódica. Y del 1, el 4 y el 5, ¿sí? Por ejemplo, si yo agarro el 1, podría agarrar el 5. La cosa es así. Se puede probar que el periodo de cada elemento de una clase es igual a todos. Bueno, digamos, todos los elementos de una misma clase tienen el mismo periodo. Con lo cual, si yo decidiera hacer el análisis de la periodicidad de una clase o a periodicidad de una clase, lo puedo hacer con cualquiera de sus elementos. Si yo lo quiero hacer fácil, podría agarrar el 5 y ver cuál es la periodicidad del 5. Porque yo puedo ir del 5 al 5 en un solo paso. Sí. Sí, entonces ya sé que es aperiódica. En 2 también se puede. A ver, no es que sea en 2 pasos, es... Si en un momento estoy en el 5, 2 pasos después, ¿puedo estar en el 5? Ah, ok, es siempre consigo mismo. Es siempre consigo mismo, para ver si el estado, la periodicidad del estado. ¿Sí? ¿Yo puedo estar en el 5 y el que sigue está en el 5? Sí. ¿Puedo estar en el 5 y 2 después estar en el 5? Sí, por varios motivos. Podría ser 5, 5 y después 5. Entonces 2 pasos después tener el 5. También podría ser 5, 1, 5. Y entonces 2 pasos después tener el 5. O sea, pero hay por lo menos una manera de estar en el 5 y de lugar después estar en el 5. ¿Sí? Y lo mismo en este caso para el 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si yo agarro todos estos que se pueden y hago el máximo común divisor, ¿sí? De todos estos números es el 1. Y entonces es aperiódica. Pero en el 1, ¿cómo volvés al 1 en un paso? Y eso voy. O sea, y uno me dice, usted me puede decir, pero no me dijiste que si agarro el 1 o el 4 tengo que llegar a la misma función. Sí. Pero hay que pensar que sea periódica no quiere decir que sí o sí en un paso se puede. Quiere decir que a partir de algún momento se puede esa cantidad y se pueden todas las que siguen. Y por eso el mínimo máximo común divisor va a dar 1. Pero que sea periódica, un estado que sea periódico no necesariamente implica que puede ir del estado del mismo estado en un solo paso. Fíjate lo que pasa si se habla cuenta pero con el 1. ¿Se puede ir del 1 al 1 en un paso? No. No. ¿Se puede ir del 1 al 1 en 2 pasos? Sí. Sí, tengo varias Al 4 y volvés. Puedo ir al 4 y volver, puedo ir al 5 y volver. O sea que se puede. Hasta ahí, como máximo, si es periódico, como máximo el periodo va a ser ¿cuánto? 2. 2. Pero eso va a ser solamente va a ser cierto que el periodo es 2 si los únicos que se pueden hacer, si las únicas cantidades de pasos que tienen, en las que puedo estar del 1 y volver al 1, son todos los pares y los impares ninguno. En cuanto acá me aparezca un impar, el máximo común divisor entre 2 y ese impar, ¿cuánto va a ser? 1. Entre el 2 y el impar, de hecho el único divisor común es el 1. Entonces el periodo va a ser 1, va a ser aperiódica. ¿Se entiende? O sea, no quiere decir que en un paso se puede. Sí, quiere decir que en algún momento, a partir de esa cantidad de pasos y todas las que siguen, se puede. Eso es que sea periódica. Que sea periódica de periodo 2 quiere decir que solamente se pueden pasos pares. O que sea periódica de periodo 3 quiere decir que solamente se pueden pasos múltiplos de 3. ¿Se entiende la idea? Entonces fíjense, ¿se puede ir del 1 al 1 en 3 pasos? No. 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 Sí, sí se puede. Bueno. Sí, vas al 5. Del 1 al 5, al 5 2 veces y el 5 al 1. Mira acá, ¿no? Todo lo que quiera. Sí. Está bien. Entonces puedo hacer 1, 2, 3. O sea que se puede. De hecho, ya ahí se ve que puedo todos los que siguen, ¿no? Porque puedo hacer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Y probablemente también 5 también se puede de otras maneras, ¿eh? Y 4 también se puede de otras maneras, porque puedo hacer 1, 2, 3, 4. O sea, hay diferentes maneras, pero a partir de 2 se pueden todas las maneras. Por eso es aperiódica. ¿Se entiende? Y fíjense que si lo analizo con el 4 es lo mismo. Si lo analizo con el 4, en 1 no se puede, en 2 sí, y a partir de ahí, a ver, no dan iguales. Fíjense, en 3 se puede. 1, 2, no se puede, en 3. No. En 3 no se puede. O sea, ahora traten de ver y van a ver que en 3 no se puede. En Pero en 4 5 se puede, porque si se puede en 2 se puede en 4, ¿no? O sea, si se puede en algunos ya se pueden todos los múltiplos.
de ese, ¿no? Porque después es hacer eso una cierta cantidad de veces. O sea, se puede en 8 y el caminito que hice para 2 lo hago 4 veces y se puede. O sea que una vez que uno de estos aparece en la lista, todos sus múltiplos también aparecen, ¿no? Eso se ve. Ahora, puede ser que el 3 no aparezca y el 6 sí. Lo que no puede pasar es que el 6 no aparezca y el 3 sí. ¿Lo ven? Entonces habría que evaluarlos para todos los estados. Eso. Para todos, ya pero con que será- para uno valga uno, ya se puede para todos, pero tendrías que evaluar que para alguno valga uno. Técnicamente, Para digamos, que ver sea que sea periódica. periódica, digamos, es un problema que sea una cantidad de pasos finitos, porque vos, para ver que sea periódica, lo que necesitas es llegar a algún momento en que te aparezcan coprimos, es decir, que te aparezcan con el máximo común divisor igual a 1. Para probar que es periódica, vos tenés como que convencerte de alguna manera que algo no se puede hacer, por ejemplo, en una cantidad impar de pasos. Porque no podés analizar los infinitos números hasta ver que no aparece ningún impar. Tenés que tener un argumento o creerte por lo menos que no va a funcionar con ningún impar. O sea, si yo te dibujo esto, lo pasas a un cachito y está claro que para ir de 1 a sí mismo, solo lo vas a poder hacer en múltiplos de 3. Claro, y ahí sería D igual a 3. Ahí es igual a 3, el periodo en ese caso es 3. ¿Se entiende? Que es como pasa en el app, con el coso 3, 4, 5. Claro, si no le pasó. Ahora, si vos al 4, si yo le meto este ahora, el 4 tiene periodo 1, claramente, porque ya en un paso se puede, y eso automáticamente le contagia a todos los otros porque me empieza a dar la posibilidad no de pasar del 1 al 1 en un solo paso, pero sí, por ejemplo, de pasar en 4, de pasar en 5, de pasar en 6, porque me puedo quedar dando vueltas ahí. Entonces ahí sería aperiódica. Ahí va a ser la periódica. Lo podés ver muy Está bien. fácil viendo que el 4 tiene periodo 1, o lo podés ver más complicado viendo el 1 y el 5 y viendo que en algún momento te aparecen dos números que tienen como máximo común divisor el 1. ¿Se entiende? Está bien, con que uno tenga uno, ya está, esa periódica. Porque es una propiedad que el periodo de todos los estados de la misma clase comunicante es siempre el mismo. Por eso el periodo es una propiedad de la clase comunicante. No quiere decir que si yo hago el análisis esto de en cuántos pasos es posible pasar del estado a sí mismo, sí que esto creo que se hemos llamado P sub I, creo que yo, bueno, no me acuerdo, no te supuse. Pero digo, no es cierto que vayan a lo mismo, de hecho, si se fijan, los 3 dan diferente. Porque 3 no se puede, 4 obvio que sí, porque si se pueden 2, se puede hacer 2 veces eso y es solo en 4. 6 también se va a poder, obviamente, y todos los múltiplos de 6. Pero ahora, ¿se puede? Pero el en 5 se 4, puede, Alejandro. ¿Cómo? En 5 pasos se puede. El 5 se puede, claro. ¿Puedo ir del 4 al 4 en 5 pasos? Sí. Puedo hacer 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho, fíjense una cosa. Una cosa que les dije es, si se puede en una cantidad de pasos, se puede en cualquier múltiplo. ¿Sí? Y después lo otro es, si se puede en una cantidad de pasos, se puede también en la suma de la cantidad. Si se puede en una cantidad de pasos y en la otra, después se puede en la suma. Por ejemplo, el 5 se puede, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5. No, perdón, hice mal. El 5 se puede porque se puede hacer 1, 2, Repetís el 5. 3, 4 y 5, exacto. ¿Sí? O sea que en 5 se puede. Entonces, en cualquier suma de cosas de las que se puede, también se va a poder, porque es como hacer los dos caminos uno después del otro. Y acá ya veo, entre 2 y 5 el máximo común divisor es 1. Así que listo, es aperiódico el 4 también. Fíjense que el esquemita me queda todos distintos, pero en el fondo en todos los casos me queda el mismo periodo. ¿Se entiende? O sea que aperiódico no significa que vos podés ir de cualquier estado a sí mismo en cualquier cantidad de pasos. Quiere decir que no es cierto que sea siempre en múltiplos de cierto número. Por ahí en un paso no se puede, por ahí en 2 tampoco, en 3 tampoco, en 5 tampoco, pero a partir de 6 se puede. Pero a partir de algún momento se puede cualquier cantidad esa cantidad de pasos y cualquiera que le siga. No es que me salteo todos los pares o que me salteo todos, los impares o solo después en los múltiplos de 3 y algo por el estilo. ¿Se entiende? Alejandro, ¿el estado sin retorno se volvió como periódica? No. Ahí no tenés periodo porque en realidad, si el estado es sin retorno, la probabilidad de ir de ese estado a sí mismo en cualquier cantidad de pasos Es cero. Es cero. O sea, ahí no tenés un MCD. Los únicos que fluctúan son las clases comunicantes. Exacto. Gracias. De nada.
tengo una consulta. Encima. ¿Cuándo era una matriz regular? ¿Cómo? ¿Cuándo era una matriz regular? Cuando la cadena es regular es cuando es irreducible y aperiódica. En realidad, hay una condición adicional, pero que básicamente solo tiene sentido cuando la cadena es infinita, digamos, cuando la cadena tiene una cantidad infinita de estados. Para cadenas finitas, que son las que vamos a hacer esta pregunta, es regular, es irreducible y aperiódica todo junto. Ok, O sea, esta cadena no es regular, porque si bien es aperiódica, es reducible. perfecto. Una consulta más, Alejandro. ¿Irreducible qué sería? Irreducible es que no se puede separar, o sea, que básicamente todos los estados pertenecen a la misma clase comunicante. Todos los estados se comunican con todos los estados. Si tengo estados sin retorno o tengo más de una clase comunicante, no es irreducible, es reducible. Ok, gracias. Yo tengo una duda más sobre el punto 8. Bueno, viste que te pregunta si son regulares o si son cadenas regulares o no. Y nada, son o sea, regulares. Ok. se me ocurrió tipo, no sé, empezar a, viste que hiciste en la clase se hace como un árbol, viste, que te pone cadenas homogéneas, irreducibles, reducibles. Si son irreducibles tenés recurrentes o transitorias. Ok. Si son recurrentes positivas o nulas, y si son positivas, periódicas o aperiódicas. Toda la O parte sea, de recurrentes o transitorias no importa cuando son cadenas finitas. ¿Sí? O sea, en las cadenas finitas no existen estados. O sea, no existe no existen estados. ¿Cuál era la anterior? Tenemos irreducible, reducible, y entonces hay estados transitorios. O sea, ahí en las finitas no hace falta esa distinción. O sea, que lo único que tenés que ver ahí es si es reducible o irreducible y si es periódica o aperiódica. claro, a mí lo que me pasó era que no entendía si iba de n igual 1 infinito, cómo el tiempo medio de recurrencia no iba a ser infinito. Claro, por eso. Es que cuando son O sea, no tiene sentido, porque si n en algún momento va a valer infinito. Pero vos decís que cuáles. Por ejemplo, o sea, yo intentaba verlo de probar que era recurrente. Entonces decía, bueno, la suma desde n igual a 1 hasta infinito. Por eso, o sea, el tiempo medio de recurrencia, si es transitorio, es infinito, exactamente. Si es recurrente, entonces es finito. Pasa que en las cadenas, digamos, en las cadenas finitas, es decir, las que tienen una cantidad finita de estados, los estados que no son sin retorno, ¿sí?, son recurrentes. Es como una propiedad. Porque, ¿qué pasa? En las cadenas infinitas, o sea, los estados... Vos tenés esto, ¿sí? Eso, así, así. La cadena esta es irreducible. ¿Qué pasa? Todos los estados acá son recurrentes en el sentido de que vos estás en el 1, y del 1 podés ir al 2, del 2 podés ir al 3. Te podrías quedar peloteando entre el 2 y el 3. Pero la probabilidad de que te quedes indefinidamente peloteando entre el 2 y el 3, ¿cuánto les parece que es? Es decir, que si yo salga del 1 y después me quede siempre entre el 2 y el 3 y nunca vuelva al 1. Para toda la eternidad. Es menor que 1. Bueno, menor a Tenés 1 una probabilidad. es una probabilidad, exacto. Pero no, pero imagínense que todas estas probabilidades de transición son un medio, ¿sí? La probabilidad de que yo haga el camino, 1, o sea, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 2, de 2 a 3, y así es. De 1 a 2 es un medio. De 2 a 3 es un medio. De 3 a 2 es un medio. ¿A cuánto va a tener esa probabilidad? Un medio por un medio por un medio. A 0. A 0. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que la probabilidad de que yo me vaya del 1 y nunca vuelva es 0. Por lo tanto, estoy en el 1, la probabilidad de que en algún momento, alguna vez en todo el resto de la historia, vuelva al 1, es positiva. De hecho, es 1. ¿Sí? Como es imposible, o imposible, cuando tienes probabilidad 0, irme del 1 y nunca volver
quiere decir que la probabilidad de que cuando me del 1 en algún momento vuelva es 1 esa probabilidad. La probabilidad de volver al 1. Por lo tanto es un estado recurrente. ¿Se entiende? Y en las cadenas finitas, que tienen una cantidad finita de estados, esto pasa siempre. ¿Sí? Si un estado, salvo que sea un estado sin retorno, ¿sí? No existen los estados transitorios. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de las cadenas infinitas? Bueno, que en las cadenas infinitas tengo una infinidad de estados entre los que me puedo poner a jugar, ¿sí? Y que todas esas combinaciones entonces me termine sumando 1. ¿Sí? Pero es mucho más difícil entender la estructura de las cadenas infinitas. Pero las cadenas finitas, que son en el fondo las que si bien tienen algunos ejercicios de cadenas infinitas al final, en las que vamos a centrarnos en este análisis de si son irreducibles o no, y si son regulares, no existen los estados transitorios, salvo los sin retorno. ¿Sí? Por eso en esto siempre el de promedio de recurrencia es positivo. Genial. ¿Sí? O sea, como que esa distinción de transitorios y recurrentes no existe, o sea, no es interesante para las cadenas finitas, las cadenas con una cantidad finita de estados. Por eso simplemente para decir si la cadena es regular, que miramos si es irreducible o no, si es aperiódico o no. ¿Se entiende? Sí, ahí está. Ok, listo. Entonces, directamente si es irreducible, ya sé que va a ser aperiódica, sería. No, puede ser irreducible y periódica. De hecho, este no es el caso. Ahora si quieren hacemos la cuentita para esto, para que es aperiódica, pero si vos tenés... O sea, pero tendría que chequear esta es irreducible y periodicidad. y periódica porque tiene periodo 3. Claro. ¿Sí? Lo que no va a haber estados que sean transitorios. O sea, si yo salgo del 1, bueno, en esta ni hablar, pero incluso acá si salgo del 1 en algún momento vuelvo al 1. Con probabilidad de 1. ¿Se entiende? Ok, está bien. Entonces, la parte de si es recurrente positiva o recurrente nula, sí la tendría que chequear. No, justamente eso de, digamos, los recurrentes acá son, o sea, acá no existe la distinción entre recurrente positiva y recurrente nula. Ahora, recordemos que era cada uno, teníamos recurrentes y transitorios, ¿sí? Transitorios son los que en algún momento me voy y nunca más vuelvo con probabilidad de 1, ¿sí? Por ejemplo, cuando no va ninguna flecha al 1, ¿sí? Ahí el 1 es transitorio. Si en un momento estoy en el 1, después me voy y nunca más vuelvo. ¿Sí? Acá es recurrente. Porque el 1 se comunica con sí mismo. Básicamente por eso es recurrente. Lo que no existe, lo que no existe acá es la distinción. Ahora, en cadenas finitas, los transitorios son los sin retorno. ¿Sí? Y los que no son sin retorno, los que están en una clase de comunicante, son siempre recurrentes positivos. ¿Sí? No existe recurrente nulo en una cadena finita. ¿Sí? En las cadenas infinitas sí, porque tengo como una variedad de posibilidades de moverme entre infinitos estados. ¿Se entiende? O sea, entonces, tenemos irreducible, ¿no? Ahí habíamos empezado. O reducible. Dentro de las irreducibles, habíamos hablado de estados recurrentes y transitorios. Y recurrente positiva, recurrente nula. Y dentro de las recurrentes positivas, aperiódica o periódica. ¿Sí? Todo esto es lo que tenía que pasar para que sea regular. ¿Sí? Pero resulta que en las cadenas finitas, toda esta parte colapsa. O sea, si es irreducible, no tiene estados transitorios, porque no tiene estados sin retorno. Todos esos estados que son recurrentes
van a ser recurrentes positivos, porque por ejemplo, como la cuota que hicimos acá, que del 1 al 1 vuelvo con probabilidad positiva, de hecho con probabilidad 1. Y ahí sí, los recurrentes positivos pueden ser aperiódicos o periódicos. O sea que básicamente todo esto no lo tengo que chequear. Sí, lo único que chequeo es si es irreducible, y entonces tengo que ver ahora si es aperiódica o periódica. Lo único que tengo que chequear es irreducible y aperiódica. En las cadenas finitas. En las cadenas infinitas no, tengo que hacer todo lo demás, pero eso no lo vamos a hacer, porque las cuentas son mucho más complejas. ¿Se entiende? Sí, ahí está. Gracias. Y nada. ¿Qué más? Chequemos esto. ¿Cuál es el periodo de esta? Agarramos, por ejemplo, el 1. Para el 1 no. No, el 2. Sí. Sí, o sea que como máximo el periodo es 2. ¿En 3 se puede? Sí. ¿Cómo sería? 1, 2, 3, ¿no? Del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 1. En 3 se puede, ya está, listo. 2 y 3 son coprimos, tienen el MSD de 1, así que esa periódica. ¿Sí? Fíjense qué me dice esto. 2 se puede, 3 se puede. Entonces, ¿quiénes se pueden? Seguro. Tal vez algún otro. ¿Quiénes se pueden seguro? Todos los que sean una cierta cantidad de veces entera el 2, más una cantidad de veces entera, vamos a poner A chica, más una cierta cantidad de veces entera el 3. Porque si en 2 se puede y en 3 se puede, yo puedo hacer 5 veces el caminito del 2 y 7 veces el caminito del 3. Así que 5 por 2 más 7 por 3 se tiene que poder. ¿Se entiende? Ok. Así que 4 se puede, porque 4 es 2 por 2 más 0 por 3. Entonces hacer 2 veces el camino del 2. También se puede el 6 y todos los pares. El 5 se puede porque es hacer una vez el camino del 2 y una vez el camino del 3. Y así. Pero básicamente ya esto me da que todos digamos, esa periódica. ¿Sí? Porque ni omito los impares, ni omito los que no son múltiplos de 3. Son solamente algunos. ¿Se entiende? Así que esta es la periódica. ¿Sí? Es bastante sutil el tema de la periodicidad. Es un poco más complicado de lo que uno se imagina a simple vista, pero esta es digamos, la manera de analizarlo. Cuéntenme qué más. Profe, una pregunta. Sí, sí, ¿no? Yo para el ejercicio 8, que es para determinar si es regular o irregular, Sí, lo que hice fue verificar en la última clase que vos diste, sí. diste como un teorema y yo verifiqué punto por punto para ver si cumplía o no. ¿Así está bien verificarlo? ¿Y qué eran las propiedades que... Que exista que el límite de la probabilidad de la suma de los elementos de más de uno, Sí, así. sí, eso está el teorema, está bien. Ah, buenísimo. ¿Algún otro que quieran hacer? Bueno, si no, traten de para la próxima terminar. Así, si quedó alguna duda la sacamos. Yo estoy viendo a ver si hay algo que me interese hacer ahora. Pero... Yo tengo una consulta, sí. En el ejercicio 9, creo que es, en el B, que te pide la probabilidad enésima. El año N, suponiendo que el año inicial no lo tuvo. Claro. ¿No? La probabilidad de... ¿Cómo lo calcularía? La probabilidad de que XN tenga un accidente, dado que en X0 no lo tuvo. ¿Sí? Entonces, necesitarías, ¿esto qué va a ser? ¿Quién es la matriz que me da? Porque bueno, acá tengo que pensar como que esto, no sé, como que accidente es 1 y no accidente 2 o al revés. ¿Sí?
¿quién es la matriz que me dice cómo paso de x0 a xn? O sea, cuáles son las probabilidades de transición de un estado de x0 a un estado de xn. M, o sea, la matriz. M, pero M va a dar de x0 a x1, de x1 a x2, de x x3. M a la N. Claro, M a la N, exactamente. O sea, que lo que vos tenés que hacer ahí es calcular M a la N, que diagonalizando sale. ¿Sí? Y en M a la N, el elemento que corresponda a voy de no accidente a accidente, 2, 1. el elemento Ok. correspondiente, claro, el 2-1, digamos, o el 1-2, según cómo plantees los estados, el elemento correspondiente de M a la N, que obviamente va a depender de N, que es esa probabilidad que está bien. Perfecto. ¿Estamos? Buenísimo. Ok. ¿Algo más? ¿Quieren consultar? Yo, profe, ese ejercicio, el C, no lo entendí. Es un desastre la reacción, sí. Lo que pasó es que lo copié literal del Núñez Velázquez y después me fui dando cuenta que es muy confusa el enunciado del C. Porque dice, si este año no ha tenido ningún accidente, o sea, probabilidad de que en un momento, dado que en un momento no hubo accidente, que si quieren lo pueden tomar en el 0, total es lo mismo, no importa si va del 0 a tanto o de cualquier lugar mientras sea la misma cantidad de periodos. O sea que sería, dado que x0 es no accidente, ¿cuál es la probabilidad de que al cabo de 5 años no tenga ningún accidente durante 3 años consecutivos? Entonces, ¿cuál es ese suceso? Llamémosle A, que me están preguntando acá. O B, la letra que quieran, no sé. Es un suceso aleatorio. ¿Cuál es ese suceso? Bueno, que al cabo de 5 años, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5, no tenga ningún accidente durante 3 años consecutivos. Es medio confusa la reacción. Yo he interpretado así, es que no pase, ¿sí? A ver. Claro, que haya 3 años consecutivos sin accidentes. Que acá pase que hay 3 años consecutivos sin accidentes. Lo que te va a hacer es evaluar un montón de casos. ¿Sí? ¿Cómo sería una manera de que haya 3 años consecutivos sin accidente? Bueno, una opción sería que acá no tenga, que acá no tenga, que acá no tenga y que acá sí. Vamos. Perdón, ¿no sería que para los años 5, 6 y 7 no tenga accidentes? No, Porque si no, porque tendría que decir que no haya tenido ningún accidente en los al 5 cabo de años. 5 años, o sea, cuando llego acá, cuando llego al año 5, o sea, cuando concluye el año 5, digamos, que no haya pasado, que haya habido 3 años sin accidentes, 3 años consecutivos sin accidentes. Ok. O sea, que no tenga, sí, lo de ningún accidente es medio infeliz como está de verdad. O sea, que no tenga accidentes durante 3 años consecutivos. Sería la reacción correcta a eso. Entonces, no tiene, es una posibilidad, pero también vale si no tiene acá, también vale si no los tiene en los últimos 3. Pero también vale si no los tiene nunca, porque también hay 3 consecutivos en los que no tuvo, y también vale si hay 4 en los que no los tiene, mientras haya 3 que estén juntos. ¿Sí? Esos son como todos los casos que he analizado. O sea que hay que hacer 6, 7... Y no sé, tenemos 6, estos, y los de 4 son... Los de 4 son... los de 4 son... A ver, los de 4 son cada uno de estos. O sea, estos serían los 3 básicos, tienen 3. Y en cada uno de esos, si yo cambio una o más S por un no, sigue funcionando. ¿Lo ven? Claro. O sea, si cambio esta S por un no, sigue habiendo 3 consecutivos, así. Si cambio esta S por un no, también, porque hay 4 consecutivos, o sea que hay 3. O sea, básicamente son estos, pero en cada caso las S pueden ser S o pueden ser no. O sea que en realidad, de acá, digamos, salen 3 más, que es con este no, y con este sí, con este sí, con este no, y con los dos no. De acá también, pero también puede ser que se nos superpongan. Entonces hay que tener cuidado. O sea, porque si acá cambio esta S por un no, y acá cambio esta S por un no, tengo el mismo. ¿Sí? O sea, fíjense que no se repitan, básicamente. Pero bueno, hay que contar esos casos de que hay algunos casos más
y hay que contarlos todos y calcular las probabilidades y sumar. Siempre condicionado a que parto de no. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí me dio un desastre igual como está anunciado, pero... ¿Algún otro? Si quieren consultar. Bueno, a ver. ¿Cómo es una modalidad de parcial? Les digo la semana que viene, lo tengo que terminar de definir. Probablemente sea, o sea, seguramente se sube el parcial al campus. No nos hace falta, o sea, somos un montón, así que no tiene sentido conectarse. Y después ustedes suben el parcial corregido. Después les explico bien cómo subirlo y eso, porque les voy con un formulario. ¿Sí? Y estoy viendo si hago alguna instancia más, con algo que sea un poco más personalizado, pero lo veo medio complicado. Tengo que terminar de pensar, pero básicamente la modalidad básica es eso. Subo un tema de examen y después lo tienen que subir a un formulario, la resolución. Después igual lo charlamos en la semana que viene. Buenísimo. Tienen para ver mañana y el lunes las dos clases sobre procesos de Poisson. ¿Sí? La clase inicial es la clase donde vemos los procesos de Poisson homogéneos, es decir, donde la intensidad de los sucesos que ocurren no cambia con el tiempo. Y en la clase, la otra, la 16 creo que es. La clase 15 vemos los procesos de Poisson homogéneos. Toda la teoría básica de los procesos de Poisson homogéneos. Ahora les digo algo sobre esa clase 15. La clase 16 es como vamos a ver, o sea, la clase 15 corresponde a los 3 o 4 primeros ejercicios de la guía, espero que ya les digo bien. La guía 3 es la de procesos de Poisson. La práctica 3, la clase de 15 corresponde a los ejercicios del 1 al 4, en realidad. El 4 correspondería con la segunda parte. O sea, del 1 al 4 tienen que ver con los temas de la clase 15. Del 5 en adelante, es decir, del 5 al 9, tienen que ver con los temas de la clase 16, donde vemos como extensiones de los procesos de la idea básica de los procesos de Poisson. Superposición, descomposición, vemos procesos no homogéneos y todo eso. ¿Sí? Como para que se organicen también, por ahí ver la clase 15, ver los ejercicios del 1 al 4, y después ver la clase 16 y ver los otros a partir del 5. Sobre la clase 15, es una clase, la primera parte, o sea, es, bueno, nada, vemos la definición, que son los procesos de Poisson, las teorías básicas, etc. Y en la clase 16, la segunda parte, básicamente es una parte donde demostramos una equivalencia entre dos maneras de definir procesos de Poisson. ¿Por qué lo hacemos? Porque toda esa parte de esa demostración nos va a dar herramientas básicas, herramientas que nos van a permitir entender y trabajar en lo que viene después, que son los procesos de nacimiento y muerte, de los cuales los procesos de Poisson son un caso particular. Entonces, la sugerencia es la clase 15, mírenla descansados y mírenla en dos partes. No traten de ver las dos partes seguidas porque se van a enloquecer. O sea, miren la primera parte y la segunda parte véanla descansados y de a poco, porque es muy teórica, pero son conceptos teóricos y herramientas teóricas que nos van a ser muy útiles para lo que viene después. Por eso tampoco por eso la vemos, ¿sí? No solamente por molestar con la teoría, porque vamos a desarrollar herramientas que nos van a servir para después para el tema que sigue. Así que eso más que nada, la clase 15 mírenla en dos partes y en lo posible, digamos, y descansados. ¿Ok? Pero bueno, eso. Nos veríamos entonces el miércoles que viene, si no me equivoco. Obvio que si hay dudas antes, lo que sea, me escriban. Y para el miércoles traten también haber terminado de ver bien la de cadenas de Markov, por si queda alguna duda, si la resolvemos. ¿Sí? Después el jueves tenemos repaso, o sea que tenemos tiempo. Si llega a hacer falta otra clase de repaso, después lo veremos. Pero bueno, eso. Si no hay alguna otra pregunta, estamos. De mi parte no, gracias. Bueno, de nada, que anden bien.
Nos vemos la semana que viene. Chau, Gracias, gracias. Alejandro. Muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Chao.